Esta mañana quiero tener un tema que vamos a tenerlo durante todo este mes. Estamos celebrando, como ustedes saben, dentro de pocos días, la Navidad. Y una de las cosas que me he dado cuenta desde hace algunos años acá es que hay mucho comentario respecto a si debemos o no debemos celebrar la Navidad, aún dentro de la misma iglesia evangélica. Hay personas que están diciendo que no debemos poner árbol, que no debemos poner foquitos, que por qué luces si nosotros somos la luz del mundo. Bueno, una serie de comentarios. Inclusive, no solamente se habla de boca, digamos, o sea, comentarios aislados, sino que también ahora se está usando los medios de difusión colectiva como la radio y la televisión para hacer énfasis de estas enseñanzas. Entonces, en esta mañana quiero principiar tratando de rebatir las ideas que tratan de disociar o tratan de disuadir a la iglesia para que no celebre la Navidad. Le mete en la iglesia algunos conceptos erróneos, no consistentes, que hacen que la iglesia o algunos hermanos de la iglesia se inhiban de celebrar la Navidad con gozo y con alegría. Entonces vamos a principiar desde esta mañana con algunos conceptos que nos van a ayudar a liberarnos de cualquier posición dogmática que exista, que nos quiera hacer ceder en este anhelo de poder tener un tiempo especial de Navidad en este año. Así que vamos a orar, vamos a poner el tiempo en las manos de Dios y vamos a tener en esta mañana el tema ¿en qué fecha nació Jesús? Vamos a orar, mis hermanos. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre, te damos gracias por tu bondad y misericordia. Te suplico, amado Dios, que nos des sabiduría en esta mañana, que permitas, Padre, que podamos predicar tu palabra. Abre nuestro entendimiento, nuestros corazones, que tu Espíritu Santo ministre en nuestras vidas, Señor, y permítenos tener un tiempo especial contigo. Gracias, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Tengo un material que nos vendieron hace algunas fechas, que es hecho por un ministerio que tiene por nombre Una Luz en el Camino. Este es un ministerio que tiene un programa radial en Radio Dinámica y que lo transmiten de 9:30 a 10 de la mañana. Este es un material que tiene por título Navidad y su origen. Su nombre dice, hablando de la Navidad, viene de Natividad, una de las más grandes o la mayor de las fiestas que celebra el mundo cristiano, cuyo origen tiene más de pagano que de cristiano. O sea que por ahí ya van diciendo que la Navidad es más pagana que cristiana. Ponen obviamente aquí el origen como que la Navidad se inicia en los pueblos de la antigüedad, donde se hacía una gran fiesta al sol y se le rendía culto, y estas festividades dice que comenzaban del 21 al 25 de diciembre. También se dice que Aureliano erigió un gran templo en honor al sol en Roma, en el Campo Marcio, teniendo como símbolo obviamente al sol, como el dios al cual adoraban. También dicen que la Navidad se remonta a las Saturnales, fiestas de Saturno, que era una celebración también relacionada con el sol. Y se dice también que cuando Constantino se volvió al cristianismo, fácilmente o hábilmente, pasó estas fiestas de la Roma pagana, de las fiestas saturnales, a la religión del Imperio Romano como parte del culto oficial o del culto oficial de la Iglesia Romana en los primeros años del siglo IV. Desde allí, pues, dicen ellos que este sentimiento o esta fiesta de la Navidad es una fiesta que no debemos celebrar nosotros los cristianos, porque esto es más una fiesta pagana que una fiesta cristiana. Otro aspecto que nosotros notamos aquí es que se habla acerca del árbol, que no debemos tener un árbol porque los árboles son una adoración a un símbolo fálico o algo por el estilo. No sé si de pronto me captan la información. Que el pesebre también no debemos tenerlo, etcétera, porque este es un culto itálico y español y en fin. Ahora, se hace una pregunta.
¿Debemos los cristianos celebrar la Navidad? Esa es la conclusión de toda la información que ellos están dando. Dice así: más bien deberíamos celebrar la Pascua, Éxodo capítulo 12, 14, 24 al 27, ya que es una ordenanza de Dios en la que se celebra la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Pero la Pascua no solo recordaba la liberación en sí, sino al cordero y víctima del sacrificio, cuya sangre colocada en las puertas de las familias israelitas evitó la muerte del primogénito de cada familia. Bien, ¿qué es lo que están diciendo aquí? Que no debemos celebrar la Navidad, sino que debemos celebrar la Pascua. Hermanos amados, este punto de vista que hacen como conclusión es una conclusión o es un punto de vista que tiene muchas décadas de antigüedad, varias décadas de antigüedad. Casi podríamos decir tranquilamente llega casi al siglo de antigüedad. Y esto no nació en la iglesia, esto no nació del ministerio, esto no nació del tiempo moderno, esto viene ya de más de un siglo atrás. Esto nació de la secta de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová por muchos años, por muchas décadas, trataron de quitarle la gloria de las fiestas navideñas, porque obviamente nada que se llame darle honra a Cristo para ellos es bueno. Nada que se llame darle honra y honor a Cristo, o por lo menos recordar algo de Cristo, para ellos es bueno. Entonces los testigos de Jehová fueron la secta que de manera pública, porque no es algo privado, público, principiaron a emitir una serie de conceptos de que la Navidad es una fiesta pagana, de que la Navidad no debíamos hacerla, que por qué celebrar cumpleaños si Cristo o Dios no celebró nunca cumpleaños, etcétera, etcétera, etcétera. Y me da la impresión, y quiero decirles con mucha seriedad este asunto, que me ha venido perturbando ya casi 6 meses, casi medio año. Me da una ligera impresión de que estamos siendo bombardeados como iglesia, no centro bíblico, como iglesia mundial, desde hace algunos años, por doctrinas de los testigos de Jehová que se están metiendo en la iglesia cristiana como doctrinas de la iglesia cristiana que son falsas. Por ejemplo, en el 17 dijeron los testigos de Jehová que venía Cristo. En el 14 dijeron que venía Cristo. En el siglo 800 al 900, en alguna fecha, dijeron que venía Cristo. Hicieron una casa inclusive para poder alojar allí a los patriarcas revividos que iban a venir. Y cuando pasaron las fechas no vino Cristo. Y entonces salieron con el cuento de que Cristo sí había venido, pero había venido escondido. Y hoy es una doctrina que en la iglesia se ha encarnado, de que existe una venida de Cristo escondida. Y eso es una falsedad. La Biblia no habla de eso. Pero los testigos de Jehová metieron tanto que luego vinieron algunos trayendo esa doctrina y se ha expandido esa doctrina. Entonces esta doctrina de la Navidad, de que no debemos celebrarla, de que tiene un origen pagano, de que no debemos poner un árbol, de que no podemos poner luces, de que no debemos celebrarla, eso no nace de la iglesia, eso nace de la secta de los testigos de Jehová. Y voy a marcar entonces, porque se hace énfasis de una manera particular, de que no debemos celebrar la Navidad porque la Navidad o el 24 de diciembre no es la fecha en que nació Jesucristo y que por eso no debemos celebrar la Navidad. Quiero marcar un aspecto importante, 2 cosas. Los judíos tienen un calendario que es diferente en cuanto al fechaje que el nuestro. Los judíos tienen una particularidad especial, de que ellos tienen un calendario lunisolar que trata de conservar los días exactamente parejos, exactamente iguales. Para los judíos no es bueno el cambiarle los días al año o al calendario, no es bueno. ¿Por qué? Porque los judíos tienen como sagrado el día sábado. Entonces para los judíos no pueden darse el lujo de que el año pasado fue viernes y que hoy cayó sábado y que el próximo año ese sábado se traspasa al otro día, domingo. No, no, no. Ellos siempre tratan de mantener el sábado dentro de su posición en el calendario. ¿Por qué? Porque el sábado es un día santo. Entonces no pueden cambiarlo, no pueden borrarlo, no pueden eliminarlo.
Si usted nació un sábado de X año, de X día, nunca va a cambiar en el calendario judío. Su día siempre va a ser sábado, el día de su cumpleaños o de su conmemoración. No va a haber cambios. Los judíos son muy puntillistas en eso. Cosa diferente a nuestro calendario gregoriano, porque Gregorio lo modificó en 1582, que es un calendario en el cual se basa estrictamente en lo solar, no en lo lunar, y que, a diferencia de la exactitud del judío en respetar los días, exactamente, nuestro calendario hace caso omiso de los días, más bien poniéndole énfasis a las fechas. Voy a demostrarles rápidamente. Yo tengo en mi agenda un calendario que va del 2004 al 2007. Y resulta que yo cumplo años el 4 de agosto. Entonces, el 4 de agosto del año pasado, yo lo cumplí el día miércoles 4 de agosto del 2004. El 2005, este año, ya no lo cumplí miércoles, lo cumplí jueves 4 de agosto. Vamos pasando un día. El 2006, o sea, el próximo año, me tocaría cumplir el 4 de agosto, día viernes. Y el próximo año, el 2007, cumpliría años, ya no el 4 de agosto viernes de 2006, sino 4 de agosto sábado. Vamos caminando un día por año. Así de inexacto es nuestro calendario respecto a los días, usted lo sabe. Pero nosotros no somos como los judíos. Los judíos tratan de mantener estrictamente los días. Si usted nació un lunes, créalo que todos los días de su vida usted va a cumplir años lunes. No va a cambiar los días. ¿Por qué? Porque ellos son estrictos en eso. No pueden variar el sábado porque el sábado es santo. Ahora, partiendo de ese punto, pudiéramos decir entonces nosotros que deberíamos tener cierta confiabilidad cuando recurrimos a un fechaje del calendario judío, porque el calendario judío no ha variado mucho. Y vamos entonces en esta mañana a tratar de entender cómo podemos descubrir cuándo fue la fecha en que nació Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Lucas, en el capítulo 1, versos 5 al 13. Aquí quiero, a la vez de predicarles este mensaje, quiero enseñarles un poco lo que es la práctica de un estudio bíblico. Y un estudio bíblico en el cual tratamos de encontrar en medio de la palabra vestigios que nos marcan conceptos que nos pueden llevar a una verdad bíblica profunda. Capítulo 1 de Lucas, versos 5 al 13, dice así la palabra del Señor. Lucas 1, del 5 al 13. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecerle incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. ¿Qué vamos a ver en esta mañana? ¿En qué fecha nació Jesús? ¿Será que me equivoqué yo de texto? Porque en lugar de leer el nacimiento de Jesús, estamos leyendo el nacimiento de Juan. Bueno, a veces no siempre las cosas las vamos a encontrar en el momento o en el sitio. Vamos a tener que hacer un amplio círculo para poder entender ciertas cosas. Y quiero decirles que aquí en este texto que leímos hay atisbos importantes que nos permiten entender algunas de las costumbres de tiempos y formas que tenía el sacerdocio arónico, el sacerdocio de la ley o el sacerdocio levítico. Vamos a mirar, y aquí es donde quiero invitarles al estudio bíblico. Mire, por favor. Podríamos coger en el verso 5 y sacar un fechaje aproximado
cogiendo la fecha del reinado de Herodes. Pero la fecha histórica del reinado de Herodes no nos permite llegar a una cronología aproximadamente exacta del tiempo del nacimiento de Jesús. Nos perdemos históricamente. ¿Dónde vamos a sacar la fecha aproximada para llegarnos al nacimiento de Jesús? Porque ese es el propósito. Vamos a mirar una realidad primeramente. En el verso 5 dice que había un sacerdote llamado Zacarías. Este Zacarías, dice la Biblia en el verso 5, era de la clase de ¿qué? De Abías. ¿Qué significa que era de la clase de Abías? Era de la casta perteneciente a la casa de Abías. Y aquí debemos entender entonces que los sacerdotes se dividían por castas, por casas paternas, y entonces cada casa paterna mantenía esa genealogía intacta del sacerdocio, porque entienda bien, el sacerdocio en el tiempo arónico era un sacerdocio que se delegaba genealógicamente de padres a hijos, de familias a familias sacerdotal. Ahora, aquí notamos algo especial. Este sacerdote llamado Zacarías tenía una mujer llamada Elizabeth, que sabemos a la luz de la Biblia que era pariente de María. Ahora, esta Elizabeth era, dice la Biblia, de las hijas de Aarón. O sea que María, la mamá de Jesús, pertenecía también al linaje sacerdotal arónico. Pero no levanta por ahí Dios a Jesús de la raíz de Aarón. Notamos entonces en el verso 5 que había una clase que se llamaba la clase de Abías, a la cual pertenecía Zacarías. Ahora, este sacerdote, dice en el verso 8, estaba ejerciendo el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. O sea que además de haber una clase de Abías, una clase sacerdotal, había un orden establecido en estas clases. Verso 9 dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Aquí quiero marcar otra cosa que a veces no la podemos entender fácilmente. Los sacerdotes usaban el sorteo para definir a quién le tocaba la responsabilidad que estaba pendiente. Entonces, ellos todos se sorteaban quién barría, se sorteaban quién mataba las ovejas o las ofrendas, se sorteaban quién iba tal fecha a ministrar, todo era sorteado. ¿Alguna vez predicamos eso acá? Hicimos una pregunta, ¿la suerte es de Dios o del diablo? Entonces muchos dicen, ¿del diablo, pastor? No es del diablo, no es del diablo. La suerte se echa en el regazo, pero de Dios es la decisión. No es del diablo la suerte, porque si fuera del diablo la suerte, entonces estos sacerdotes que tenían por costumbre sortear sus trabajos y sus obligaciones, estaban desoyendo o estaban incumpliendo la voluntad de Dios. Tampoco es del diablo, porque Dios mismo ordenaba a los sacerdotes, cuando tenían que presentar las ofrendas de holocausto, sortear entre dos ovejas cuál era para Dios y cuál era para Azazel. O sea que Dios fue el que ordenó a los sacerdotes repartirse el trabajo por suerte. Otro atisbo más. ¿Cómo repartió Josué la tierra de Israel? No, para acá Fabricio, que es el más apoyador y el más inteligente y el más joven, ese va a tener más tierra que de pronto Patricio. No. Dios dijo, reparte mi heredad por suerte. Reparte entre 11 tribus la tierra de Israel, la tierra de Canaán. Pero a la tribu de Leví no le des herencia. No le repartas a ellos herencia, porque yo soy su herencia, dice Dios, para ellos, para los levitas. Por eso es que los judíos, dentro de la repartición que tuvieron, las 11 tribus que sí tuvieron herencia en la tierra de Canaán, sacaban el 10% de la tierra que producía para darla a los levitas que no tenían tierra para que puedan mantenerse. De ahí nace el diezmo. Y estos levitas, la función de ellos era estrictamente trabajar con las cosas de Dios. Cargaban el arca, limpiaban las lámparas, prendían las luces, arreglaban los descosidos de los trajes de los sacerdotes, limpiaban el santuario. Eran siervos de Dios. Por eso dijo Dios, no les des a ellos tierra. Ellos van a ser mi porción especial y yo voy a ser para ellos su heredad. Tremendo, ¿verdad? Entonces mire usted,
Aquí notamos algo particular. Los sacerdotes, según el verso 9, se sorteaban, dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Ahora, alguien puede decir, el pastor como que se adelantó aquí, porque aquí no estamos viendo algún otro texto que nos hable de suertes o de que se sorteaban estas cosas. Pero vamos a parar un poquito acá. Vamos a mirar en el libro de Primera de Crónicas, ¿qué es esto de las castas sacerdotales o de la casa de Abías, como dice, de la clase de Abías, como dice el texto del verso 5? Y vamos, por favor, al libro de Primera de Crónicas, capítulo 24. No se olvide que estamos tratando de determinar la fecha del nacimiento de Jesús. Aunque estamos dándole una vuelta, pero es necesario porque es la única forma de llegar a una verdad. Primera de Crónicas, capítulo 24, verso 3, 5 y 7. Primera de Crónicas 24 dice así, verso 3. Y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio. Vamos a ver ahora verso 5 y verso 7. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros, o sea, que echaron suertes, sortearon, porque los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Verso 7. La primera suerte, y aquí vamos a ver de qué clase era Abías. La primera suerte, porque estamos viendo aquí el sorteo de las castas sacerdotales. Dice el verso 7 del capítulo 24, la primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harín, la cuarta a Seorín, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías. ¿De quién estábamos hablando? De que Zacarías era de la casa o de la clase de Abías. Ahora, vamos a seguir con nuestra vista hasta el capítulo 24, versos 18 y 19. Dice así este texto. 18. La 23ª a Delaía, la 24ª a Maasías. Estos fueron distribuidos para sus ministerios, para que entrasen en la casa de Jehová, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de los ejércitos. Así fueron entonces sorteados 24 turnos sacerdotales, según las casas paternas que había. 24 turnos sacerdotales que debían ministrar en un año calendario de 12 meses. Quiere decir que cada turno ministraba 15 días al año. ¿Ok? ¿Estamos bien? Y entonces, los de la casa de Abías, a la cual pertenecía Zacarías, el sacerdote que estaba ministrando en el tiempo de antes del nacimiento de Jesús, este sacerdote pertenecía a la clase de Abías. Si contamos entonces que este sacerdote le tocaba su clase en el 8º puesto y que cada clase ministraba 15 días, entonces sacamos que 2 clases ministraban en un mes. Las primeras 2 en un mes, las segundas 2 en un mes y así. Entonces contamos 2, 4, 6, 8. Al 4.º mes del año, al final de ese mes del año, o sea, en la segunda quincena del 4.º mes, estaba la clase de Abías, cuyo sacerdote era Zacarías, como parte de esa clase, ministrando el incienso. Ahora, Zacarías no era el único sacerdote de la clase de Abías en esos 15 días, no. Él ministraba el incienso, los otros prendían la luz, los otros encendían los fuegos, los otros limpiaban las cosas, y así se repartían por turnos. Era bien organizado el asunto. Entonces ya sabemos que la casa paterna de Abías ministraba todos los años la segunda quincena del 4.º mes. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se me quedaron en el camino o van conmigo? Ok, vamos conmigo, gracias a Dios. Bueno, así se hace un estudio bíblico. Un estudio bíblico requiere muchas horas sentado y muchas horas de rodillas y muchas horas de paciencia. No digo horas, días. Porque a veces te llega la información
Tú buscas, no la encuentras, te acuestas, en la medianoche te despiertas, vuelve la información a tu cabeza, viene una nota, apuntas, al otro día revisas, y así, a veces hasta un mes, 2 meses, medio año, para encontrar una respuesta bíblica. No es fácil. Entonces lo que estoy resumiendo que ahora me costó mucho trabajo también escudriñarlo. Mira, la clase de Abías ministraba en el 4.º mes. Es fácil, ¿verdad? Ahora vamos a contar el 4.º mes. Enero, febrero. Estamos equivocados. Estamos equivocados. Estamos equivocados. ¿Por qué? Porque ellos se regían no con nuestro calendario, sino que se regían con el calendario hebreo, que tiene los meses, 12 meses, pero la marcación de ellos es diferente y normalmente no coinciden exactamente con nuestros meses. Otra cosa, el calendario hebreo no principia en el mes de enero, como nosotros. No. Ellos principian, ¿saben cuándo? Para ellos el año nuevo principia el mes de abril, según nuestro calendario. Vamos a ver esa realidad, porque no me quedan a mí, vamos a la Biblia. En el capítulo 12 del libro de Éxodo, ahí vemos un atisbo que nos marca cómo debían ellos marcar el cronograma del primer mes de su año. Éxodo capítulo 12, por favor, verso 1 al 3, dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Aquí se estaba estableciendo la Pascua. Y Dios, escuche bien, Dios estaba estableciendo que este mes llamado Abib sería el primer mes del año de ellos. O sea que ellos principian a contar su año desde este mes, según la orden de Dios. Ahora, aquí no dice que sea el mes de Abib, solo dice que en el 10 de este mes se tome un cordero para prepararlo luego para la Pascua. Pero mire lo que dice en el capítulo 13 de este mismo libro de Éxodo, capítulo 13, verso 3 y 4, dice así: Y Moisés dijo al pueblo: Tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis pan leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. No es abril, es Abib, que es el tiempo o es el mes en el cual los judíos celebran la Pascua. Y es el mes que nosotros aproximadamente, abril, celebramos también la muerte de Jesús en el Calvario, porque ahí coincide, porque no se olvide que Jesús había tomado la última cena, saliendo de esa última cena, lo toman prisionero en el huerto de Getsemaní. Vamos a ver qué pasó, En todo caso, el primer mes para los judíos era el mes de Abib, y entonces ahí principiamos a contar. Si nosotros notamos que el primer mes fue el de Abib, entonces contamos los meses siguientes. Quiero que recuerde usted que este mes se llama Abib o Nisan también, ¿verdad? Y este mes de Abib o Nisan involucra que va del 15 de marzo al 15 de abril aproximadamente en nuestro calendario, ¿verdad? Ahora, si nosotros estamos entendiendo que este primer mes de Abib marca el primer año, el primer mes del año, entonces debemos contar 4 meses más. Si estamos diciendo que marca abril o mayo de nuestro calendario, entonces deberíamos coger más o menos esa nomenclatura: abril, mayo, junio y julio. Deberíamos entender entonces que en la segunda quincena de julio de nuestro calendario estaba el sacerdote Zacarías ministrando en la clase de Abías el incienso, ¿ok? En el mes de julio. Como los sacerdotes, cuando ministraban, no podían estar en casa con la mujer. Además de eso, acuérdese que Zacarías era ya viejito también, entonces ya ellos no estaban en planes de tener hijos, ¿verdad? Entonces ellos no tenían ayuntamiento,
ningún sacerdote mientras ministraba. Pero cuando terminó julio, que era la orden de su casta que debía ministrar en julio, finales, él descendió a su casa, pero ya llevaba la consigna del ángel. Ahora, quiero que recuerde, Zacarías no fue ayudado por Dios haciendo que su esposa se preñe naturalmente. No. Zacarías, como papá Abraham, y ellos fecundaron a su esposa. Quiero ser muy rápido en esto, ¿no? Entonces, calculamos que Elizabeth, que era una mujer estéril, que ya había pasado su tiempo de concepción, quedó embarazada en el mes de agosto. ¿De quién? De Zacarías, y su hijo se llamaría Juan el Bautista. ¿Ok? Embarazada en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. No, 9 meses. En abril nacería Juan el Bautista. ¿Ok? Según lo que vemos aquí, el fechaje que estamos sacando. Juan el Bautista nacería en abril. Y resulta algo curioso. Juan el Bautista era primo de Jesús. Vamos de nuevo al libro de Lucas, por favor. Y Juan el Bautista tenía 6 meses de edad más que Jesús. Vamos a la Biblia, por favor. Capítulo 1 del libro de Lucas, donde estábamos anteriormente. Verso 26. ¿Qué dice ahí? Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. El ángel entonces, dice el verso 30, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacobo para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo pasará esto? Pues no conozco varón. El ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hasta aquí no hay problema. Sabemos que María fue visitada por el ángel en una fecha que no sabemos todavía. Pero aquí el ángel comete una indiscreción. Mire que hasta los ángeles son indiscretos a veces, ¿no? Sabemos cómo se cuidan, por ejemplo, las mujeres, no decir su edad. Y a nosotros se nos sale, ¿no? Si mi mujer tiene 30 años, y la mujer nos codea, ¿no? ¿Y que se nos salió? Al ángel también se le salió esta indiscreción. Mire usted, capítulo 1 que estamos leyendo, verso 36. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. Ya sabemos que Juan el Bautista nació en abril. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tenía 6 meses de embarazo, la mamá de Juan el Bautista, María, fue engendrada por el Espíritu Santo con Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Juan el Bautista fue 6 meses mayor que Jesús. Tenemos que retroceder 3 meses. Porque no se olvide que era al 6º mes. No cuando nació Juan el Bautista. Era al 6º mes de embarazo de la mamá de Juan el Bautista que María recibe la información. O sea que tenemos que bajar de abril 3 meses atrás. Abril, marzo, febrero. O sea, en febrero María fue engendrada con Jesucristo en su vientre, por el Espíritu Santo. Ahora sí contamos. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Octubre. Entre octubre y noviembre. Entre octubre y noviembre. En el mes de Esban, según los cálculos, es el nacimiento de Jesús. Ahora, qué decepción. Hemos estado celebrando el nacimiento de Jesús en una fecha diferente. ¿Pero qué me dicen de mí?
No me estoy comparando a Jesús, pero ¿qué me dicen de mí? Que yo nací el 4 de agosto del 56, de no sé qué día. Voy a cumplir 50 años y el calendario loco que tenemos camina un día por año. O sea que si yo me pongo a retroceder 50 días, ese es el día en que yo verdaderamente nací. Porque ha retrocedido o ha cambiado mi fecha, mi día, tanto en tantos años que ya no sé ni en qué mismo día nací. O sea que porque yo no sé cuándo fue el día que nací, mi hija no me celebre nunca mi cumpleaños. Es una ridiculez. ¿No le parece? Es una ridiculez. Raulito Mora está aquí. Ustedes saben, Raulito Mora tuvo un accidente, se descerebró y él perdió noción de todo. No tiene familiares, no tiene a nadie. No sabe cuándo nació, no sabe cuántos años tiene. Raulito Mora, por último, descubrió que tampoco se llama Raulito Mora, sino que se llama otro nombre. Pero él sigue llamándose Raúl Mora y contento con Raúl Mora, aunque sabe que se llama otro nombre. Ya el otro nombre ni le gusta. ¿No, verdad, Raulito, no? ¿Cómo te llamas tú, papito? ¿Perdón? Rómulo Contreras, dice Rómulo Contreras. ¿Te gusta el nombre Rómulo Contreras? Sí. No, ya no te gusta. Tremendo. Es que estaba descerebrado por 12 años en una cama de un hospital. No había esperanza para Raúl Mora. Y entonces los compañeros del hospital dijeron, bueno, no sabemos cómo se llama, pongámosle Raúl Mora, no será bonito, y se llamó Raúl Mora. Le sacaron documentos, todo Raúl Mora, y ahora se llama Rómulo Contreras. Pero a él le gusta más Raúl Mora. No se acuerda Raúl Mora cuándo nació, no se acuerda su fecha, no se acuerda de nada. Por eso no hay que celebrarle a Raúl Mora alguna vez su cumpleaños. Me parece una ridiculez. Yo pienso que no es importante la fecha, no es importante el día, no es importante el mes. El culpable no es Dios, el culpable es nuestro calendario. Es diferente al judío. No hay forma de medir cronométricamente el tiempo comparándolo con el judío. Pero por esa razón no debemos celebrar entonces en alguna ocasión el nacimiento de Jesús. ¿Qué le parece a usted? ¿Debemos recordar o no el nacimiento de Jesús? ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo concibe usted a Dios? ¿Lo concibe a un ser todo amargado, todo lleno de furia, todo lleno de enojo, o a un Dios sumamente santo que no se le arruga pero ni una ceja, así, todo impecable, todo almidonado? ¿Cómo se lo imagina usted a Dios? Dios se ha presentado en la historia como un Dios de la celebración. Por ejemplo, la Pascua que leímos. Dios será a principio de mes. Y por toda la eternidad, por toda la perennidad, ustedes recordarán esta fiesta para que hagan memoria que yo los saqué de Egipto con mano poderosa. A Dios le gusta que recordemos sus hechos. Vamos a celebrar la Santa Cenodía. Harás en memoria de mí. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Dios es un Dios de memorias, de recuerdo. Él quiere que estemos recordándonos. Y la pregunta entonces nace: ¿será que Dios no quiere que nos recordemos cuándo nació Jesús? ¿Será que Dios no quiere que recordemos esa noche en que Jesús nació en el mundo? No importa la fecha. ¿Es que acaso Dios se va a enojar? No, de ninguna manera. Dios es un Dios de historias. Dios es un Dios de fechas. Dios es un Dios de recordación. Por eso, ¿cómo habrá estado Dios cuando nació Jesucristo? ¿Enojado? ¿Molesto? No. Dice la palabra de Dios que los ángeles venían y bajaban y hablaban con los pastores y decían: os vamos a dar nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, el Hijo de Dios. Y dice que repentinamente huestes celestiales en coro y con grandes voces aclamaban a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. El gozo de Dios era tremendamente inalcanzable en su pecho. Había un gozo en el cielo y en la tierra, porque el Salvador, la luz del mundo, el Hijo de Dios, había nacido en el mundo, y la esperanza del hombre renacía para vida eterna. La oscuridad y las tinieblas habían gobernado el mundo, pero ahora la luz nacía en el mundo. ¿Cómo no recordar un día al año con gran regocijo una fecha tan especial? Claro que sí, pero ojo, el mundo la celebra de una manera, nosotros la celebramos de otra manera. El mundo celebra con tragos, con bailes, con fiestas, con algarabía. Nosotros la celebramos
con regocijo en el corazón, porque recordamos el tiempo precioso de que en una noche nació en un pesebre, en un lugar humilde, en una ciudad pequeña llamada Belén, el Salvador del mundo, mi Señor y mi Salvador. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, alabamos y bendecimos, eterno Dios, tu nombre. Te damos gracias porque tú eres bueno.